Vamos a hablar ahora del sexto caso de factoreo, que se llama suma o resta de potencias de igual grado. Para poder entender este caso de factoreo, vamos a repasar un poquito lo que pasa con los números, ¿sí? Yo digo, 12 es divisible por 2, lo que es lo mismo decir que el 2 es divisor de 12. Entonces, si yo quiero abrir el 12 en factores, lo que hago es encontrar un divisor y hacer la división. 12 dividido 2 me da 6. Obviamente el resto es 0 porque estoy dividiendo por un divisor. Entonces yo puedo expresar el 12 como 6 por 2. O sea que me viene bien hacer la división exacta para poder desarmar ese 12 en el producto de 6 por 2. Si lo hago con el 35, por ejemplo, pasa lo mismo. El 35 es divisible por 5. Hacemos la división. 35 lo divido por 5 me da 7. Por lo tanto, yo puedo decir que 35 es igual a 7 por 5. Esto lo tengo que tener clarísimo porque es lo que me va a ayudar a entender el procedimiento que utilizamos en el sexto caso de factoreo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Como teoría, que todo polinomio es divisible por x menos la raíz. O sea, yo tengo un polinomio cualquiera y ese es divisible por x menos la raíz. Y ahora vamos a hablar de qué significa la raíz, ¿sí? Pero esto es como que yo diga, todo número par es divisible por 2. Todo número que termina en 5 es divisible por 5. Todo número que termina en 0 es divisible por 10. Todo polinomio es divisible por x menos la raíz. Entonces vamos a ver ahora qué significa la raíz de un polinomio. Es el valor de la x que anula al polinomio, o sea que lo hace 0. Por ejemplo, si yo tengo el polinomio x más 3, yo digo, ¿con qué valor se va a hacer 0 ese polinomio? Reemplazo el polinomio por 0 y despejo la x. ¿Qué va a pasar cuando despeje la x? Como una ecuación común y corriente, el 3 que está sumando en el segundo miembro va a pasar restando al primer miembro. Y ahí me queda con qué valor se anula el polinomio. Acá lo vemos fácilmente. ¿Con qué voy a hacer que esto se haga 0? Con un menos 3. Menos 3 más 3 me va a dar 0. Bueno, eso es lo que hago con este pasaje de términos. ¿Qué utilizamos para escribir una raíz? X sub 1, x sub 2, porque un polinomio puede tener varias raíces. En este caso, como es un polinomio de grado 1, va a tener una raíz. Si el polinomio es de grado 2, va a tener 2 raíces. Si el polinomio es de grado 3, va a tener 3 raíces. No siempre las podemos encontrar, pero siempre las van a tener. ¿Qué quiere decir eso en la gráfica? Si esto es una función polinómica y yo grafico esa función polinómica, esto es la raíz. Esto quiere decir que el polinomio se hizo 0. El valor de la i o del polinomio es 0. Entonces estoy a la altura del eje de las x, ¿sí? ¿Dónde pasa eso? Cuando la x vale menos 3, el polinomio se hace 0. Por lo tanto, toca el eje de las abscisas, ¿sí? Vamos con otro ejemplo para entender lo que es una raíz. Tengo este otro polinomio, que es un polinomio de grado 2. El polinomio es x cuadrado menos 16. Yo me pregunto, ¿con qué se anula el polinomio? Y es obvio, ¿no es cierto? Si acá tengo menos 16, ¿con qué anulo un menos 16? Con un más 16, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tengo que tener acá en la x para que sea un 16? Un 4 elevado al cuadrado o también un menos 4 elevado al cuadrado, porque base negativa, exponente par, resultado positivo. Bueno, eso lo podemos hacer así mentalmente, mirando el polinomio y analizándolo, o diciendo, bueno, a ver, yo quiero que el polinomio se haga 0, entonces pongo el 0 en el polinomio y hago un despeje. Hago un pasaje de términos. El 16 que está negativo pasa a positivo y después yo acá me pregunto cuáles son los valores de la x que cuando lo eleve al cuadrado me da 16. La respuesta es 4 y menos 4. Dijimos que si el polinomio es de grado 2 va a tener 2 raíces y eso lo vemos en la gráfica. Tanto en el menos 4 como en el 4, la curva, la gráfica de esa función polinómica
pasa por el eje de las abscisas. Recordemos eso, que en la gráfica, ¿qué significa la raíz? Son los puntos donde la curva toca el eje de las X, ¿sí? Es cuando el polinomio se anula. Entonces acá tenemos x sub 1 menos 4 y x sub 2, 4. Es indistinto a cuál le ponga x sub 1 y x sub 2. Es simplemente para identificar que son dos raíces diferentes. Una vez que sabemos todo eso, todo lo que hemos dicho lo vamos a utilizar para entender el sexto caso. ¿Cuándo tengo entonces un sexto caso? Cuando hay una suma o una resta de dos elementos y esos dos elementos tienen la misma potencia, son algo elevado a la misma potencia. Por eso se llama suma o resta de potencias de igual grado. Entonces, ¿qué veo acá? Por ejemplo, x cubo menos 27. Yo veo que tengo la x elevada al cubo menos el 3 elevado al cubo. Esto es lo que me interesa, que en las dos haya el mismo exponente. Por ejemplo, acá tengo x a la cuarta menos 16. X a la cuarta y acá el 16 es un 2 a la cuarta. Entonces, si tengo una diferencia de dos potencias de igual grado, puedo pensar en un sexto caso. Acá tengo x a la quinta más 32. El 32 es un 2 a la quinta y acá tengo x a la quinta. Entonces tengo el mismo grado, puedo pensar en un sexto caso. Vamos a ver entonces cómo se hace. Como lo que yo quiero sacar es la raíz, lo primero que voy a hacer es sacar la raíz, ¿no? Voy a igualar el polinomio a 0 y voy a despejar la x. El 27 que está negativo va a pasar al otro miembro positivo y el 3 que está como potencia va a pasar como raíz. Entonces, la raíz que yo estoy buscando va a ser el resultado de esto. Raíz cúbica de 27 es 3. ¿Para qué yo quiero encontrar una raíz del polinomio? Porque nosotros sabemos esto, que todo polinomio es divisible por x menos la raíz. Y si yo ya conozco que la raíz es 3, entonces este polinomio que yo tengo que factorizar es divisible por x menos 3. Y ahora me voy a poner a dividir. Gracias a Dios tenemos esta forma en el divisor, lo que me permite aplicar la regla de Ruffini. Por eso el sexto caso también se lo llama a veces como el caso de Ruffini, porque se aplica en el procedimiento la regla de Ruffini. Entonces recordemos cómo se aplica la regla de Ruffini. Tengo que completar y ordenar el dividendo. Entonces me va a quedar x cubo más 0x cuadrado más 0x menos 27. Tomamos los coeficientes 1, 0, 0, menos 27. Trazamos, bien prolijito ustedes, las líneas. Y acá ponemos el opuesto del término independiente del divisor. Recordemos que esto es una regla práctica, ¿no es cierto?, para dividir. Y empezamos. Bajamos el 1. 1 por 3, 3. 3 más 0, 3. 3 por 3, 9. 9 más 0, 9. 9 por 3, 27 positivo, que con el 27 negativo me va a dar 0. Y esto tiene que pasar siempre, porque hemos dicho que x menos 3 es divisor de este polinomio. Por lo tanto, que sea divisor significa que cuando hagamos la división nos va a dar resto 0. Entonces, estos son los coeficientes del resultado. ¿Se acuerdan que le teníamos que bajar un exponente acá? Un numerito al exponente. Entonces, si acá tengo 3, acá empiezo 2, ¿no es cierto? Más 3x más 9. Entonces, decimos, si esto dividido esto me da esto, entonces esto por esto tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, nuestro polinomio x cubo menos 27 va a quedar factorizado de la siguiente manera. X menos 3 por x cuadrado más 3x más 9. Ahí termina el sexto caso de factoreo. ¿Dónde vamos a tener problemas? Únicamente cuando tengo exponente par y una suma acá. Fíjense lo que nos va a pasar.
Cuando nosotros decimos vamos a buscar la raíz, entonces vamos a igualar a 0. Cuando yo pretendo despejar la x, el 25 que está positivo pasa a negativo al otro miembro, y cuando yo quiero pasar este exponente como raíz cuadrada, miren lo que pasa. Me queda que tengo que sacar la raíz cuadrada de un número negativo, y eso es imposible en el conjunto de los reales. Por lo tanto, me quedo sin encontrar la raíz y no puedo continuar con el sexto caso. Así que no siempre que hayan potencias de igual grado voy a poder aplicar un sexto caso. En este voy a tener problemas, ¿sí? En este caso, cuando es suma de exponente par. En ningún otro caso voy a tener problemas. Y ahí termina.